Después de revisar concienzudamente el PowerPoint del Plan México de Claudia Sheinbaum, las evidencias nos muestran que es un plan guajiro, imposible de realizar y que no cuenta o no toma en cuenta las condiciones en las que se encuentra México en este momento, ni tampoco la perspectiva nefasta que le espera a México ahora que precisamente nuestro socio comercial cambie de presidente y tengamos a la amenaza color zanahoria administrando la Casa Blanca. Sí, prácticamente el Plan México de Claudia Sheinbaum, ahora sí analizado concienzudamente, es un manual de milagro económico, pero tratando de no morir en el intento, o una colección de buenas intenciones que se han manejado para México desde 1971. A lo mejor usted estaba muy chavo para ese tiempo, de hecho yo tenía 3 años en ese tiempo, pero bueno. El caso es que en 1971 el gobierno federal prometió que estaba a punto de ocurrir el milagro mexicano. Así se dio a conocer en aquel tiempo y muchos mexicanos, mis padres entre ellos incluidos, lo estuvieron esperando y lo esperaron y lo esperaron y lo esperaron y llegó el 84 y llegó el 86 y llegó el 88 y llegó el 94 y llegaron montones de años en los cuales definitivamente ese milagro mexicano nunca terminó de cuajar. Pero había algo en aquel entonces que ahora no tenemos, que era crecimiento económico, que era un Pemex que llegó a funcionar, que era la creación de instituciones cada vez más fuertes, esto a partir de 1995, y que bueno, daban como consecuencia la posibilidad cada vez más cercana de alcanzar eso. Pero por supuesto llegamos a tener, para echarlo a perder por supuesto, pues sí, a Enrique Peña Nieto, hay que decirlo con todas sus letras, porque también no nos vamos a poner aquí a defender canijos, pues no, por supuesto que no. La herencia dorada que recibió precisamente Enrique Peña Nieto, o sea, recibió un Ferrari y se quejaba de que no era un Lamborghini, pues sí, nos hacía ver que Enrique Peña Nieto recibió las llaves de un país que parecía sacado del catálogo de las naciones exitosas para dummies. Y hay que reconocerlo. Cuando lo recibe Peña Nieto, México ya llevaba 12 años de crecimiento económico sostenido, mucho más constante que las novelas de Televisa. Tenía detrás de sí a un Banco de México tan independiente que hasta rechazaba las llamadas de Los Pinos. Tenía un servicio de administración tributaria profesional que incluso varios países lo tuvieron como una base para poder modificar sus propios sistemas de administración tributaria. El Poder Judicial era totalmente independiente, más independiente que cualquier gato siamés, así de plano. Pemex, cuando lo recibió Enrique Peña Nieto, funcionaba, porque sí, aunque usted no lo crea, alguna vez llegó a funcionar Petróleos Mexicanos. Había fideicomisos y fondos suficientes para mantener o para sostener la economía mexicana. Y sí, eran más abundantes que promesas de campaña. Pero bueno, obviamente ahí tenemos entonces que ver por qué el México que pudo ser no fue. O por qué carajos volvimos a repetir la historia mexicana del casi casi o del ya merito. Con semejante herencia, pues sí, México logró cosas importantes. Se logró convertir en la economía número 12 del planeta. Tan cerca del top 10, pero tan lejos del podio. Ay, carajo, pero sí, logró serlo. En aquel momento, México se convirtió en el 7º país más visitado del planeta. Sí, fuimos potencia turística mundial. A lo mejor el 5º lugar fue mucho pedir, quizá, pero bueno, estábamos dentro del top 10, eso ahí sí. Y aún a pesar de todas estas ventajas, a pesar de que Peña tenía un mendigo Ferrari en las manos, la inversión no alcanzó el 20% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, se intentó, aún así. ¿Por qué? Pónganle que usted estupidez, yo le pongo corrupción, pero el caso es que con Peña Nieto no alcanzamos a tener las enormes ventajas que nos estaba dando un soporte económico, político y social suficiente y que además era sostenible. Bien, y es aquí donde llegamos entonces al tema de la herencia 2024, o sea, cómo recibir un sur tuneado y pretender ganar la Fórmula 1 con ese carromato. ¿Qué es lo que está
heredando Claudia. Y por supuesto, en función de eso, ¿cómo es posible que lleve a cabo su Plan México? Bueno, aquí tenemos ya muchos problemas, porque estamos entonces partiendo de ahora de que Pemex ya no solamente no funciona, sino que además tiene más deudas que un jugador compulsivo en Las Vegas. Es la compañía petrolera más endeudada del planeta y está a un pasito de que sus bonos se conviertan en bonos basura, de entrada. La generación de empleos está, voy a tratar de utilizar la palabra menos hiriente para los chairos y los solovinos y los cuatroteros y los adláteres del vicio ese, jodida, generación jodida de empleos. En un maldito año solamente logró generar 200,000 malditos empleos, lo que antes se hacía en un mes, en los tiempos de Peña Nieto. Y no digo que fuera mérito de Peña Nieto, no, para nada, era mérito de los empresarios, que fueron los que generaban esos puestos de trabajo, por supuesto. La inversión extranjera en este momento es tan baja, pero tan baja, que incluso Miguel de la Madrid se podría levantar de su tumba para decir, yo lo hice mejor, y vaya que lo hizo bastante mal, pero aún así, la inversión extranjera directa con Claudia Sheinbaum, o en todo caso, con la entrega del poder a Claudia Sheinbaum, entre comillas, es mucho peor que en los tiempos de Miguel de la Madrid. Y por supuesto, un prácticamente nulo crecimiento económico que hace parecer al sexenio de los 80s como la época dorada, y eso que fue horrendo. ¿Se acuerdan ustedes de los incrementos y de la inflación? Y por supuesto también de las devaluaciones, no, tiempos terribles. Es por esto precisamente que, a ver, tenemos que hacer una comparación porque las comparaciones son inevitables, o no odiosas, pero son inevitables. Si Enrique Peña Nieto, con todo el bufete económico a su disposición, solo logró servirnos un platillo de casi logros, ¿qué podemos esperar cuando la alacena está vacía? ¿Qué podemos esperar cuando el refrigerador de la economía mexicana está completamente saqueado? Ha quedado absolutamente nada. Digan lo que digan, chairos y solovinos, esa es la verdad. El Plan México de Claudia Sheinbaum no tiene de dónde agarrarse para poder colocar a México como la 10ª potencia internacional en materia económica. No tiene los elementos. Y si a eso le agregamos las limitaciones y las coerciones y incluso hasta las amenazas que el propio Morena, el propio partido de la presidenta, ha colocado dentro de la propia Constitución en contra de las inversiones, pues entonces no vemos cómo pueda suceder algún día el milagro económico mexicano que se nos ha prometido desde 1971. ¿O qué? ¿Pretenden convertir el agua en vino cuando ni siquiera tenemos agua? Esa es la realidad. El Plan México de Claudia Sheinbaum definitivamente no pasa de ser un PowerPoint bonito, incompleto pero bonito. Y bueno, ya que le puedo decir a usted, si usted encuentra el manual Economía Milagrosa para principiantes, por favor, métalo en un paquete y mándelo a Palacio Nacional. También podemos aceptar allí Macroeconomía for Dummies o cómo fingir que todo está bien cuando todo está mal. ¡Spoiler alert! El final de esta historia económica aún está por escribirse. Y créame, como lo acabo de responder hace un momento en los comentarios, porque alguien me dijo, si lo logra Claudia Sheinbaum, ¿estás dispuesto a callarte? Claro que sí. Por supuesto, es más, estaría encantado. Es más, si logra Claudia Sheinbaum una de todas sus propuestas del Plan México, cierro el canal. ¿Cómo ve? Una sola. Pero las reseñas preliminares no son precisamente 5 estrellas. No, insisto, no hay fundamentos, no hay elementos para poder hacer ese tipo de cosas. Y créame, si lograra Claudia Sheinbaum, aunque fuera uno de los puntos que propone en el Plan México, yo sería el primero encantado. Yo estaría feliz de que sucediera, porque obviamente todos los mexicanos queremos que le vaya bien a México, pero los planes los haces con fundamento en la realidad, en los datos de la realidad, no en las fábulas de Esopo. No, por supuesto que tampoco lo basas en función de lo que te dijo el sueño guajiro de un imbécil que dejó la presidencia completamente saqueada. Me refiero, por supuesto, a ya saben quién. Ahí está precisamente el tema. Pero de verdad, créanme, reafirmo lo que dije en el comentario. Ojalá
que le saliera una sola cosa de su plan a Claudia Sheinbaum, porque eso le conviene a México. Pero vuelvo a insistir, y ante la evidencia maldita y macabra de los datos, que además está todavía, que no se contempla, el riesgo que va a implicar que Donald Trump cumpla, aunque sea la mitad, de sus amenazas en contra de México, o de Canadá, o de cualquiera de sus socios comerciales. Con que cumpla uno de las 20 promesas que hizo en contra precisamente de México, entonces ya el Plan México todavía, ya no es ni siquiera papel para prender el boiler. Podría usarse para usos todavía más pedestres. Total, México, seguiremos esperando que algún día ocurra tu mendigo y maldito milagro mexicano. No creo que suceda.